Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Hernán Rey es un querido amigo y un distinguido investigador en temas políticos, en temas sociales, en temas comunicacionales. Ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar la invitación. En la continuación del análisis que empezó antes del triunfo popular del domingo 16 de noviembre. Así es que ahora tenemos muchísimas cosas que conversar. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias más bien a ti, Pedro, por la invitación y un gusto estar conversando contigo y con tu audiencia. Bueno, empecemos por lo obvio. ¿Cómo crees que la oligarquía, no solamente el gobierno, la oligarquía y el imperio han asumido el golpe que recibieron este domingo? Como siempre digo yo, desde la arrogancia, minimizando la derrota contundente que tuvieron, intentando crear pseudo argumentos de que finalmente el pueblo se equivocó, ahí sí la democracia no es que vale tanto. Como siempre, efectivamente, cuando con sus propias reglas de juego, en su propia cancha, una cancha inclinada, como ya habíamos dicho en la anterior conversación, Pedro, cuando pierden en su propia cancha con árbitro propio, cancha inclinada, con estadio, con la barra de ellos mismos y demás. Me parece que, y utilicé una palabra, arrogancia, me parece que es eso lo que le lleva, por ejemplo, al presidente de la República a efectuar aparentemente una aceptación de la derrota, una aceptación aparente de la derrota sin dar la cara, sino a través de un posteo en X, un posteo que, Pedro, me da la impresión de que, no, y no es broma, fue hecho con ChatGPT, porque tiene dos partes. Tiene una parte que es, digamos, el prompt podría ser, aceptemos la derrota como un demócrata. Entonces, en el primer párrafo, Noboa pone aquello. Vamos a escuchar al pueblo, el pueblo ha hablado, la voz del pueblo ha hablado, así que aceptamos lo que ha dicho y listo. Pero viene una segunda parte donde parece que le da otro prompt, le hace otro pedido a ChatGPT y le dice, di que voy a seguir con lo mío sin que me importe el párrafo anterior ni lo que pasó el domingo. Y en ese sentido pone que va a seguir con el proyecto, que ni siquiera solo va a seguir con el proyecto reformándolo, corrigiéndolo, sino reforzándolo. Él utiliza la palabra reforzándolo, pero nos deja con una frase que es de antología, que es la frase final. Dice, bueno, ahora yo voy de todas formas a hacer lo que pueda con las herramientas que tengo. Es decir, aténganse a las consecuencias, poco más, pero dicho por ChatGPT. Es una broma, no sé si lo haya hecho con ChatGPT, pero en la práctica aparece así. Y obviamente los dos textos chocan entre ellos, puesto que muestran las dos caras que tiene Daniel Noboa, la cara de demócrata, que finalmente la usa de vez en cuando, cuando requiere, y la cara de autócrata, que yo creo que es la que más hemos visto los ecuatorianos de estos casi 2 años de gestión. O la de dictócrata, ¿no? Que ensayábamos la vez anterior dándole un Ah, nuevo sí, título. dictócrata, sí, sí, sí. Yo Pero creo que esta mecánica que mencionas, que no sé si sean dos o sean tres, yo veía tres manos ahí, al menos tres manos, no sé si de ChatGPT o de algunos amigos desde Washington. El punto es que claramente, ¿no es cierto?, él está recibiendo instrucciones, es decir, primero, no, es claro que no, él no es capaz de articular en esos términos. En segundo lugar, es claro que hay distintas intenciones, distintas agendas en estas tres, ¿no? La primera es supuestamente la aceptación democrática, la segunda es vamos a seguir con el asunto y la tercera es como votaron por el no, ya tengo pretexto para decir por qué no me han salido bien las cosas, sí, ya tengo a quién culpar. Me parece que esos tres textos estuvieron en el mensajito ese, ¿no? Y son tres manos distintas. Yo creo que son tres manos distintas, tres estilos, tres ritmos, tres lenguajes distintos.
Lo cual yo creo que refuerza esta idea de que este señor es una marioneta que vocea, digamos, de estos muñecos de ventríloco que en realidad lo que hace es articular lo que le mandan desde afuera, ¿no? Ahora, Así es. esta situación nos pone en un dilema muy grave porque más bien dicho, la agenda de su grupo concentrado, a la que ha logrado incorporar a una cantidad de oligarcas que actúan como tontos útiles, aupando por razones ideológicas de ese proyecto, eh, él se ha encargado de comprar unos candados muy pesados, unos que vienen del Fondo Monetario Internacional, otros que vienen de Trump directamente, otros que vienen de sus inversionistas, de especuladores, que incluye su propia familia, y otros que incluye el tema de la base militar y de la presencia militar, tanto de fuerzas gringas como israelíes, ¿no? ¿Cómo se va a zafar, cómo se va a zafar ahora él de todos esos compromisos? Lo veo difícil, me parece que es una parte sustancial de su proyecto político, justamente responder a estos campos de poder, llamémoslo así, unos internos y otros externos. El mayor problema, y quizá por ahí empiece el derrumbamiento, digamos, de esta articulación oligárquica que está en el poder, son los propios errores del presidente. Escuchaba hoy en la mañana una entrevista donde hablaba un analista político y decía, analista comunicacional más bien, Pipo Lasso, que es un conocido comunicador, fue secretario de comunicación de algún gobierno. El lazo y Y él le fue decía, mal. y le fue muy mal, pero él decía algo muy interesante. Él decía, él hablaba de errores no forzados. Novoa está cometiendo, utilizando el lenguaje del tenis, ¿no? Novoa está cometiendo y muy seguido errores muy forzados que le hacen perder partidas que parecían ganadas o partidas en las cuales no se hubiera metido y se metió de gana. Y me da la impresión de que sí, me da la impresión de que el llamado a asamblea constituyente, la pregunta para convocar a asamblea constituyente, es una pregunta que no la debía haber hecho, es el mayor error que cometió. Yo creo que le ganó la ambición, como normalmente se dice, la ambición rompe el saco. Y a la larga, podía haber hecho las otras tres preguntas, podía haber, de hecho, manejado de otra forma la campaña también sin tantos errores no forzados de él y de sus voceros, si se los puede llamar así, algunos de ellos, pero a la larga le terminó estallando todo en la cara. Y en ese sentido, yo creo que está doblemente atado, entrampado, porque por un lado, no creo que pueda dar un giro de 180 grados respecto a todos los compromisos que tendrá hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera digo del país y hacia adentro. Yo creo que él ya puso su firma y ya vendió su alma al diablo, así de simple. No creo que eso, no puede haber retroceso de eso. Pero por otro lado, me parece que va a empezar a sentir en carne propia, por primera vez en 2 años, que es vulnerable y que efectivamente no es que siempre gana, no es que su narrativa, su proyecto político, su gestión gubernamental son perfectas y por eso yo creo que él mismo se cree, ¿no es cierto? Es uno de los presidentes mejor evaluados de América Latina, todos estos chanchullos de encuestas que generalmente se hacen y que sirven para simplemente acariciar el lomo de los mandatarios. Yo creo que ahora que muestra que tiene errores y gruesos y que sigue cometiendo errores y que encima, como no quiere dar la cara, agarra simplemente el avión y se va a Estados Unidos otra vez. O sea, son cosas que hasta hasta los analistas Desde más luego queda claro el tema neoliberales. de lo de dictócrata, pues. Claro, por supuesto. Hasta sus más cercanos en términos ideológicos, yo creo que dicen, vea, presidente, actúe con un poquito de mesura, actúe con un poquito de racionalidad, asuma, ahora debe más que nunca quedarse, si es que hay necesidad de cambios. La política no es, en ese sentido, no es muy complicada, pues. Si es que fuiste derrotado es porque hiciste mal las cosas en una coyuntura determinada y punto.
o porque tu adversario hizo mejor las cosas. Y si es que quieres seguir en carrera, lo que requieres hacer es eh, incorporar, insertar cambios, modificaciones, más de fondo, más de forma, o ambos en algunos casos, para poder retomar el control. Y eso es lo menos que ha hecho Noboa. Y basta ver con esta supuesta renovación de gabinete que la hizo, donde lo que ha hecho es cambiar de un ministerio a otro a los ministros más ineficientes. A los más ineficientes los deja, a los otros ni siquiera los menciona, a otros ministros que les son, en cambio, desde mi punto de vista, especialmente útiles, porque, por ejemplo, el sector de energía es el sector que más le interesa a él y no quiere ninguna turbulencia ahí. Y si hasta ahora le ha servido mal que bien la ministra Manzano, la va a dejar. Él no quiere ahí otras manos, él Es quiere a donde alguien que más se... negociados ha habido, ¿no? En eso, en la cuestión y en la cuestión de obras públicas, que también ya se dijo que se había pagado a la familia, primero había hecho los pagos que no hace los demás, lo hace en primer lugar a la familia, lo mismo que había hecho el señor Lalama y lo mismo que hizo el propio presidente, aperdándose él mismo sus impuestos, ¿no? Por eso, ahí los mantiene a estos dos feligreses absolutamente leales, como son Manzano y como es Luque. Y, por supuesto, hace cambios en los otros ministerios a gente que le ha servido. Yo no sé si le ha servido en realidad porque la gestión ha sido muy mala, por ejemplo, de la ex ministra de Gobierno ahora, la señora Zaida Rovira, o el actual ministro de Trabajo, que ya empezó, digamos, con un escándalo, el señor Harold Burbano. Pero que finalmente yo los he visto en actos con Noboa y son a unos aplaudidores de primera, siempre están, supongo yo, halagándole y por supuesto se quedan ahí. Y de lo demás, absolutamente nada. Sacó a la ministra de Trabajo, que fue digamos, un fardo para la campaña, una de las peores voceras. Ha movido o mejor dicho, aceptó la renuncia, creo que de Lama, ni siquiera lo vota, sino creo que acepta la renuncia de Lama al frente del IES después de unas acusaciones bastante graves de que ni siquiera podía estar ocupando el cargo, y, y nada nuevo bajo el sol, o sea, cambia, le saca a la ministra de Educación, que no ha hecho nada en realidad tampoco. Entonces yo creo que pasa de un gabinete muy mediocre, muy malo, que tuvo mucho peso en la derrota, que no tiene voceros claros, que no ni siquiera le cuidan las espaldas, me da la impresión a veces. Y yo creo que se imagina que con los cambios que ha hecho el nuevo gabinete, le va a funcionar mejor. Me parece que no sabe de política Novoa y lo empieza a demostrar ahora de manera reiterada. Y yo creo que esto le va a pasar muy pronto, le va a empezar a pasar factura, puesto que si no cambia lo medular, digamos, de su proyecto político, y digo, yo creo que no lo va a cambiar, lo va a radicalizar aún más, me da la impresión, desde no sé si desde la rabieta o desde, no sé cómo llamar ese sentimiento que debe tener. Yo creo que la cosa se le va a poner cuesta arriba a él, pero lamentablemente también se le va a poner cuesta arriba al país, Sí, el porque berrinche. depende El también. berrinche oligárquico, mano. El berrinche, yo creo que eso le pusimos del nombre a una conversación que tuvimos a principios de semana con Carlos Bravo, ¿no? El triunfo popular, la victoria popular y el berrinche oligárquico. Yo creo que vamos a tener que aguantar eso porque me parece que todos estos cambios han sido no solamente cosméticos, sino desde una agenda de relaciones públicas, del marketing político, y que no tiene nada que ver con una agenda de gestión. Es decir, aquí el tema de la agenda de fondo, es decir, el tema del enriquecimiento personal del clan Novoa y sus socios, sigue adelante. Y ahí lo que quisiera yo hacerte en realidad me estoy mordiendo la lengua porque dices tantas cosas interesantes que quería interrumpirte a cada rato, pero me quedó esto de los errores forzados. Si nos atenemos al No sentido, forzados. ah, dime, Errores no forzados, es claro, decir, pero entonces habrían errores no errores, forzados. si es que hay Se errores equivoca él no solito. forzados, es que hay errores forzados. Sí, a eso me refiero. También, también, sí, sí, Entonces, de acuerdo. entonces el punto es quién de fuerza a cometer esos errores. Y entonces aquí estamos con ese juego de fuerzas, con ese juego de presiones, con ese juego de chantajes,
de los cuales habíamos mencionado, ¿no? Todo lo que está comprometido con el asunto de la privatización del IES, el asunto de quitar el fondo de salud del IES, el tema de la entrega del campo Sacha, las entregas de las empresas eléctricas, la cuestión del Banco del Pacífico, el a continuar con la precarización laboral, el tema de la base militar, van a continuar con eso, es decir, van a continuar con todas esas cuestiones, atropellando la constitución, atropellando la ley, sin ninguna gestión política. Pero aquí viene un pequeño problema, porque en todo esto, ¿no es cierto?, la cosa se resuelve con represión y después una manito de gato en lo que es tu tema fundamental, que lo vamos a trabajar a fondo, que es el tema comunicacional. Pero hay un puntito que quería preguntarte antes de esto, que es el grueso de la agenda, ¿no? Es decir, la constitución del nuevo bloque de poder tras la traición de Moreno en el 2017, que incluye a sectores de izquierda, ¿no? Que incluye a sectores inclusive tradicionales de izquierda, de la nueva izquierda, metidos en este enjuague. Estaba de acuerdo en lo fundamental, que es todo lo que estamos conversando, más lo fundamental que es la repartición. Obviamente, a todos estos les tocaba migajas, a estos que mencionábamos, incluyendo al propio Moreno, ¿sí? Son los repartidores, recibirán comisioncita. Y los grandes jugadores ahí sí claramente establecían, ¿no es cierto?, lo que teóricamente es un bloque de poder, es decir, los verdaderos comensales al banquete, que estaban de acuerdo con la privatización, pero cada vez que toca operacionalizar el reparto, se pelean. Y lo hacen a través de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los alternativos. Entonces yo creo que es muy importante porque hay al menos dos episodios fundamentales que son puntuales, pero que han tenido un rosario de eventos parecidos, ¿no es cierto? En el momento en que ya se va a repartir, sale una denuncia por parte de Primicias, una denuncia por parte de La Posta, una denuncia de Teleamazonas, una denuncia de Ecuavisa, ¿no es cierto? Y eso significa que van a tener que darle un poquito más al uno, un poquito más al otro. Eso impidió que se resuelva la cosa en la época de Moreno, que él no iba a cobrar sino una comisión muy modesta, como cupié, ¿no es cierto?, del reparto de las cartas, y tuvo que salir, pero absolutamente suelto de lengua, Santiago Cuesta Caputi, Banco de Guayaquil, a decir, pero si ya nos repartimos, ya les tocaba a ustedes la refinería, les tocaba a ustedes las eléctricas, les toca. Y tuvo que salir, ¿no? Por demasiado franco. Sí, quedó absolutamente claro. Lástima, lástima, ¿no? Porque además dijo, a ustedes les toca el tema de los combustibles. Y hubo gente que se obnubiló y planteó el tema de la focalización del subsidio como bandera fundamental de las luchas de octubre del 2019, ¿no? Toma tu focalización del Ujú, subsidio. Es lo que estamos viviendo ahorita. Pero yo creo que es muy ujú. importante hacer este seguimiento porque cuando se da el segundo gran momento, han habido varios de diversa intensidad, cuando se da el segundo gran momento, significa la caída de Lazo. Y si es un jugador grande. Llega Novoa y dice, ah, no, yo soy bien malo de enemigo, cuidadito conmigo, vean cómo hago con mi exmujer, vean cómo hago con mi ex familia política, vean cómo le trato a mi vicepresidenta, veo cómo trato a mis ministros, yo soy bien malo. No, ¿a quién estaba dirigido eso? Al resto del pueblo ecuatoriano, pero clarito que usted es malo. A algunos les gusta, ¿no? A algunos les gustan los machos castigadores, a algunos les gusta ese goce mortífero, ¿no es cierto?, de aguantar palo. Pero yo creo que la dirección fundamental es hacia los otros grupos con los que se van a repartir, a los que ya está definido el botín. Y entonces ahí aparece todo este juego con los medios de comunicación. Cuéntame, ¿cómo ves vos esto, el hecho de que de vez en cuando, ¿no es cierto?, aparece una epifanía en estos medios de comunicación graduados con varios PhDs de alcahuetes, y estas Celestinas de pronto tienen unas epifanías y encuentran, ha habido aquí corrupción, y empiezan a denunciar. ¿Cómo harías este mapeo, ¿no es cierto?, de cómo ha venido dándose hasta la cosa hasta acá? Ahí está el tema de Expreso, por ejemplo, ¿no? Ahí está el tema de Primicia, Ujú. hay el tema de todo el bloque de los intelectuales orgánicos que eran muy progres en la época de Hurtado, que después fueron brutalmente anticorreístas, brutalmente reaccionarios y que ahora nuevamente están perfumándose de progresismo. ¿Cómo ves vos esta situación del manejo cuál va a ser la solución de continuidad, digamos, la cocina del ambiente ideológico a través de estas disputas del bloque de poder expresadas por los medios? A ver, caractericemos un poco el campo comunicacional en Ecuador. Desde hace
no sé, 8 años, 2017. Se viene viendo un retroceso, y digo retroceso porque sí se avanzó progresistamente. Sobre todo el 2013 y el 2017, hubo 4 años de avance en el proceso que se llamó de democratización de la comunicación en el Ecuador. Hubo no solamente la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, una ley que a algunos les sigue oliendo a Satanás, no quieren ni mencionar esa ley, la ley Mordaza que le pusieron los medios privados, pero yo estuve dentro de ese proceso y pude ver de cerca qué implicó ese proceso, el de poder aprobar primero después de 4 años de boicot en la Asamblea y luego aplicar la ley durante 4 años a medias, porque lamentablemente creo yo, y ese fue uno de los errores del gobierno de Rafael Correa en ese periodo, en ese último periodo, no prestar la atención que debía prestar a la comunicación como un componente fundamental de la política, de la lucha. En un paralelo verdaderamente espantoso con lo que sucedió en Argentina, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ahora estoy atrás de un libro que ha publicado Martín Becerra y otros conocidos analistas comunicacionales argentinos, que se llama Los 80 años del Clarín. Recién se va a lanzar estos días en Buenos Aires. Yo tengo un nieto ahí estudiando que viene ahora para fin de año y le estoy haciendo un encargo encarecido que me traiga, porque en Argentina se ha explorado mucho este tema, cómo las grandes corporaciones mediáticas, en Argentina el grupo Clarín, obviamente, el famoso grupo Clarín, que maneja no solamente periódicos o la Nación, ¿no es cierto?, sino también canales de televisión, estaciones de radio, etcétera. Y en todos los países uno puede ir haciendo el mapeo en cada uno de los países latinoamericanos. Estas corporaciones mediáticas han usufructuado del poder político de distintas maneras durante décadas. Y en ese sentido, como digo, este proceso de democratización que dura hasta el 2017 se rompe abruptamente con Lenín Moreno. Se empiezan a introducir reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que no tenían otro objetivo que eliminar su capacidad regulatoria, porque lo que intentaba esa ley era regular y al mismo regular la acción de los medios, ponerles tope a sus abusos, a sus excesos y también ayudar a que se genere una conciencia de los llamados derechos de información y comunicación que están en la Constitución de Montecristi. Eso finalmente fue profundizándose. Lazo hizo el 2020 otra reforma, perdón, el 2022 otra reforma última, y la ley quedó convertida simplemente en una caricatura de lo que había sido. Se habló mucho de la protección de los periodistas, de la vida, de la integridad, etcétera, sobre todo después del caso de la muerte de los 3 trabajadores del comercio en la frontera con Colombia, pero eso ni siquiera se aplicó, nunca se creó el Comité de Protección de Periodistas, las instituciones creadas con la Ley Orgánica de Comunicación quedaron, yo diría, prácticamente en acefalía, porque calentaban el puesto quienes pasaron por ahí como autoridades y fin del cuento. Con Moreno, con Lazo, se empieza nuevamente a hacer este proceso de negociar directamente con los medios. Pauta, apoyo. Favor, con favor se paga. Y pare de contar. El tema es que Novoa, yo creo que primero ha desembolsado mucho más dinero de manera abierta, de manera impúdica, diría yo. Cuando uno ve la cantidad de millones que él lo saca, ¿no es cierto? Públicamente se ha hecho público esto en redes, lo saca para campañas comunicacionales de no sé qué y no sé cuánto. Eso se llama, en otras palabras, pauta, que de manera directa, en algunos casos supongo, y de manera indirecta, va a los medios de comunicación. Los medios de comunicación privados viven de eso, han vivido de eso, van a seguir viviendo de eso. El único inconveniente que empezaron a tener estos medios de comunicación es que los medios de comunicación alternativos o las redes sociales inclusive, estas plataformas, espacio como el tuyo, por ejemplo, y hay muchos otros también, espacios que tratan de generar conciencia crítica, fueron cada vez más, digamos, insertándose en la preferencia, en la mentalidad de los ecuatorianos y fueron dando narrativas diferentes. Eh, Me da la impresión de que Novoa
se equivoca también aquí, porque pasa la pauta a los medios de comunicación. eh, Otros presidentes, incluyendo Lazo, había sido hasta cierto punto tolerante con ciertos medios, salvo cuando, por ejemplo, La Posta le atacó a la yugular y finalmente ya Lazo se mandó con todo contra La Posta. Pero lo que hace Noboa es darles la pauta sin más, creyendo que en este favor con favor te pago, los medios de comunicación privados iban a tapar todas y cada una, primero de los actos de corrupción de este gobierno, que por supuesto la mayoría han quedado en la impunidad, todavía no se investigan a fondo, y segundo, que le iban a brindar su apoyo irrestricto a todo lo que haga. Y no es tan sencillo. Él no entiende la lógica de la comunicación. Los medios de comunicación tienen que jugar con un pie en la plata que reciben, con la pauta, tienen la una mano en el bolsillo. Pero por otro lado, y siempre habrás escuchado, Pedro, los medios de comunicación viven de tener audiencias frente a las cuales tengan algo de credibilidad y algo de reputación. El momento en que los medios de comunicación se ven tan abiertamente sometidos, como ha pasado con Novoa, digo yo, por ejemplo, a propósito de las dos campañas electorales, la primera y la segunda, que los medios fueron absolutamente alfombra y no dijeron absolutamente nada respecto a las irregularidades del presidente candidato Daniel Noboa, él se acostumbró a que le aplaudan y pare de contar. El caso de Diario Expreso, así como de otros, es que empiezan tienen necesidad de vez en cuando de hacer críticas al poder político, porque eso les da de alguna manera reputación de independencia, reputación de objetividad, reputación de neutralidad. Y el momento en que a la larga esto molesta al mandatario, a este eritócrata que tenemos por presidente, empieza a atacarles de manera directa a medios como Expreso. Muy mala idea. Roberto Aguilar y Martín Payares han sido dos periodistas que le han hecho un favor enorme a los últimos tres gobiernos, porque han sido dos periodistas que han afinado el discurso del odio anticorreísta. Son dos periodistas que han logrado mantener el proceso de polarización del país y de crispación con la política, inclusive en su grado más alto. Es decir, yo no les digo que ellos pertenezcan a tal o cual partido. Ellos son un par de periodistas anticorreístas a muerte y siempre lo seguirán siendo. Y son periodistas que denostan y rechazan y repudian, son de lo más desafecto con la política en general. A los políticos, a todos les están buscando reveses, ¿sí? Salvo a los grupos de poder económico. Con ellos nunca se mete, ¿sí? Y con los representantes políticos de esos grupos de poder económico. Hicieron críticas medio fuera de tono a Novoa y algunas de sus medidas y errores, y por supuesto entraron en capilla. Y les acusó de estar queriendo defraudar al SRI, con una acusación bastante tonta al parecer, que no tiene ni pies ni cabeza, como gran parte de las acusaciones que hace Novoa a sus enemigos políticos o a quienes hacen disidencia con su gobierno. Después, ve que durante el paro, por ejemplo, existen canales alternativos de información, como han sido siempre los medios comunitarios, con poca audiencia, pero con un discurso muy claro y un discurso que genera convocatoria, y los clausura, los cierra temporalmente a tres medios comunitarios, ¿sí? Radio Ilumán, Radio Intipacha y MIC TV, la radio del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, la televisión. Inédito, nunca antes se lo había hecho. Es decir, empieza a botar las cosas de la estantería, a dar manotazos, ve que no le funcionan, digamos, voceros, los ministros son muy malos voceros, se inventa por ahí una vocera, la señora Jaramillo, que termina como termina, porque esto se vio caer, era una caída, pero casi en perpendicular. Se lo veía venir. Y al final ella termina, obviamente, renunciando, siendo votada o como se llame, porque no logra efectuar este empate con quienes finalmente, frente a un gobierno que comete errores, frente a un gobierno que es criticado por la ciudadanía, porque tiene una pésima gestión, porque no invierte en nada que pueda permitir el ejercicio de los derechos de la gente más pobre, etcétera, le critican. Y lo que él hace es responder de esta forma. Entonces te digo,
Yo creo que ese es un campo en el cual parecía Noboa tener mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque a ratos la política nos engaña así. Ganó dos elecciones seguidas. Todo el mundo, o muchos analistas empezaron a decir, la narrativa de Noboa es impecable, convenció a la gente, tiene la mayoría. A esto ayudan a ciertas encuestadoras que a veces hacen estas encuestas y dicen, no, Noboa está con todavía 58, 60% de aprobación. eh, Algo que finalmente habrá que ver si es que es cierto, yo dudo mucho de aquello, y él cree que efectivamente su narrativa es incuestionable. Y el momento en que hay una derrota política como la que hubo el domingo, se ve que está haciendo el barco agua por todo lado. Ahí se ve que está haciendo, pero nadie le dice, es el famoso cuento del rey desnudo, ¿no? Nadie le dice que está sin ropa, él cree que está vestido, la gente le aplaude haciéndole creer que está vestido y los asesores que deberían decirle, vea, rey, no salga a la calle así porque está desnudo y está imaginándose que está vestido, Noboa no es capaz Bueno, de yo te distinguir. podría asegurar, Hernán, que el ministro de Propaganda, que todavía sigue en funciones y que ahora lo va a recibir en Washington, él sí le dice, porque tiene las encuestas, tiene focus groups y tiene todo un manejo, todo el arsenal del Departamento de Estado. Es decir, no solamente es el manual de Gene Sharp, el que está aquí presente, sino ya, ¿cómo te digo? Eh, técnicas comercialmente registradas Sí, de sí, muy control y avanzadas manipulación social, además. muy Ya avanzada. Yo creo que es muy avanzada. avanzado mucho en ese tipo Yo vi en el de internet, diagnósticos. en el YouTube tenías un manejo. Me disculpas, voy a apagar mi video para privilegiar tu imagen. Yo vi en el YouTube unas propagandas verdaderamente eran formidables, además con una sensibilidad que ubicaba mucha más sofisticación que esto de que Novoa, puede ser que él tenga este tema de autismo más allá de la coyuntura, te diría yo, pero el problema es que yo insisto que él es el vocero o el parlante por eso es el dictócrata, de lo que le dictan, y lo que le dictan es muy sofisticado. Yo creo que cometeríamos un grave error al menospreciar el nivel de sofisticación y de conocimiento acumulado en estas tecnologías de la manipulación que están aquí presentes. A ver, yo creo que antes de entrar a una pregunta en la que tienes que lucirte para entender cómo fue el tema a nivel popular, yo quisiera más bien preguntarte, ¿cómo tiene que hacer un malabar para seguir mintiendo con ese cinismo, con esa crueldad, con ese sadismo que ha desplegado en estas cuestiones? ¿Cómo hace para evitar que sus socios, no hablemos de los sectores populares, no hablemos del periodismo honrado, no hablemos ni siquiera de la lógica de los medios de comunicación comerciales en términos de mantener su audiencia, sino ya de ¿cómo te digo?, de las disputas de último rato para el reparto, porque, insisto, se viene el reparto y basta que estamos todos de acuerdo, pero es lo que se conoce en economía como un equilibrio inestable, porque basta que yo saque una denuncia en primicias y me vas a tener que dar un pedacito más grande, pues. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿cómo va a ser él Sí, 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 en por ese supuesto. ambiente? Porque como estaba arrasando en las elecciones, como estaba pegando ese discurso libertario de niño rico, de la cuestión aspiracional y toda esa cuestión, como que había logrado mantener una posición alguito más que de arbitraje, pero ahora no solamente que se degrada a árbitro, sino a mero mediador en torno a la operacionalización de ese reparto que es tremendamente jugoso, ¿no? Es decir, el tema de los fondos pensionales significa casi la mitad del Producto Interno Bruto. ¿A quién va a ir esa plata? Entonces, y es un tema de Sí, largo sí, sí, plazo. de Estamos acuerdo. hablando de unas Lo placas tectónicas de la estructura interna del poder. Ahora, ¿cómo expresan a nivel de la comunicación? ¿Cómo expresan a nivel de la legitimación? ¿Cómo expresan a nivel de narrativas que permitan capturar elementos no solamente del oyente o de la audiencia, sino de votante, en términos del manejo comunicacional?
Mira, es que para poder aplicar el modelo neoliberal, los gobiernos necesitan, y esto se viene haciendo desde los años 60, acuérdate con Brzezinski, Kissinger y la trilateral y demás, o sea, hay una larga historia. Empiezan a construir un discurso que privilegia sobre la democracia la gobernabilidad y privilegia sobre la redistribución de la riqueza la estabilidad y el orden social. Esto te estoy hablando desde los años 60, 70, 80, hubo ya crisis mundiales en el Que capitalismo. tiene su reflejo inclusive en gente como Foucault con el tema de la gobernanza, ¿no? Y la mitad de la nueva izquierda está totalmente comida el cuento de ese tema también, ¿no? De alguna manera, la vertiente quizá que entendió mal a Foucault, porque Foucault sus últimos trabajos los hace directamente señalando al pensamiento y al modelo neoliberal, Sí, inclusive se los llama así. retrocede, ¿no? Retrocede. Así es, así es. Pero te digo, el problema es que los gobiernos pueden haber implantado una narrativa muy fuerte, y de hecho lo han hecho, de hecho lo hicieron, digamos, en muchos países, algunas veces apoyados también con medidas de fuerza directa. Acordémonos cómo el neoliberalismo empieza en América Latina con el golpe en Chile en el 73, ¿no? El golpe militar y luego las dictaduras argentinas, uruguayas, etcétera, etcétera. Pero el problema es que no se puede para siempre tapar el sol con un dedo. Este trabajo de los medios de comunicación, un trabajo de vacunación, llamémoslo así, y esto te lo digo porque la primera palabra, decir la palabra a mí se me vino a la cabeza cuando se empezó a desenmarañar la historia de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio fue un periodista que finalmente trabajaba así. Él decía, a ver, ¿hay dinero o yo tengo esta denuncia o hay plata? Yo creo que ahí hay un adalid, llamémoslo así, de este tipo de periodismo, que por supuesto lo han tapado, lo han cuidado, era el candidato predilecto de la derecha para ganar hasta antes de su asesinato. Era un político sin ningún escrúpulo, además, que se paseó por todas las tendencias políticas y se metió en un montón de lugares escarbando para ver por dónde se posicionaba, y que tenía además, creo yo, el apoyo también del exterior. Yo creo que él, se ha hablado mucho de Villavicencio, que era un agente encubierto de la DEA, trabajaba para la DEA, trabajaba para el Departamento de Estado, vendía información, vacunaba internamente, etcétera. Entonces, esto ya se ha dado, no es nuevo, no es solamente con Moreno, con Correa intentaron y no pudieron, pero no fue solamente con Moreno, con Lazo, ya venía haciendo, no fue solamente con Novoa. En ese sentido, creo yo, el problema está en que el gobierno, esa narrativa que parecería exitosa, se le va descalabrando, me da la idea, se le va descalabrando porque en la práctica han sido 2 años de total ineficiencia en la lucha contra el crimen organizado, y por supuesto vivimos un país repleto de miedos, la gente está con mucho miedo, se siente muy insegura, pero al mismo tiempo ha ido generándose una conciencia de que el gobierno, este presidente, es incapaz de poder sacarnos de ese miedo y de esa inseguridad. Porque si por eso íbamos, hubiera triunfado el sí. El argumento más poderoso del gobierno fue decir, denme estas armas nuevas, denme la posibilidad de una nueva constitución, démosle a los gringos el espacio donde quieran para poner una base militar, y yo, como este macho castigador, ahora sí cumplo mi tarea y le saco del miedo y le saco de la inseguridad. ¿Por qué la gente vota no? Por eso yo digo, a mí me sorprendió los resultados, porque hay un giro en la conciencia de la gente, en el imaginario de la gente. La gente ha visto 2 años y no hay resultados. 2 años de Claro, gobierno de dos Noboa años y en no los que hay resultados. él no solamente que no combate o no resuelve el problema del miedo, del pánico, este operativo de guerra psicológica, porque es claramente un operativo de guerra psicológica con toda la espectacularización de la violencia, de la crueldad, Ajá. que no solamente viene de las bandas criminales, sino del propio gobierno, ¿no? Incluyendo el tema de la bombardeo a la minería en Buenos Aires, sino que él se apropia. Y él se convierte en el personaje, en el dueño del terror, ¿no? O sea, él se convierte en el administrador del terror.
Claro, hay fuerzas que él solamente las tiene en vereda, supuestamente, pero en última instancia las cosas dependen de él. Ahora, Francisco Herrera Rose sostiene un tema que me parece muy importante, brillante como él es siempre, muy agudo, dice, la votación del domingo significó que la gente le perdió el miedo a Novoa. Yo creo que se empezó a Yo perder el estoy de miedo acuerdo. con el paro. En el paro, al menos localmente, las organizaciones populares, la gente que estuvo sosteniendo ahí en medio de esa escalada de la violencia, le dio una lección al país y creo que el país aprendió muy bien y lo expresó este domingo. ¿Cómo ves vos esta situación? ¿Y cómo son estas grietas, ¿no? Que se va estructurando, que se van, o más bien dicho, que van desestructurando esta burbuja tan poderosa, tan eficaz que hasta ahora venía, ¿no es cierto?, controlando la mentalidad de la gente. Voy a juntar tu hipótesis y la de Francisco Herrera. Tú decías, Novoa intentó acaparar ser el señor del terror, ser el dueño, el político, el amo de la necropolítica, si se quiere llamar en Exacto. esos términos. Pero por otro lado, yo creo que en el paro eh, se desbordó ese terror. Es decir, apareció, ya las Fuerzas Armadas y los militares ya no aparecieron, se rompió el discurso propagandístico que estaban luchando contra la minería ilegal, estaban luchando contra los terroristas, estaban luchando contra los GDOs, los GCOs y demás, sino que se les vio, y esto es interesantísimo, se les vio reprimiendo al pueblo. Nunca se había visto, ni siquiera cuando fueron a Manta y después a Durán, los convoyes militares tan grandes, tan bien armados, etcétera, como el que se vio cuando fueron, por ejemplo, a reprimir a manifestantes en Imbabura. Nunca se vio aquello, 100 vehículos, y los testimonios son impresionantes de la gente Además, que fue víctima. nuevamente tecnologías sionistas, ¿no? Como el encubrir ese convoy militar como un convoy humanitario, ¿no? Cosa que está en contra de las leyes hasta de la guerra a nivel internacional. Es de lo más repugnante y creo que encima se fue llevando con esa muy mala estrategia, se los fue llevando al representante de Naciones Unidas, al ministro italiano, al cura representante de la curia romana, del nuncio apostólico y demás que le acompañaron en esa caravana y que no han dicho, esta boca es mía después, Terrible, ¿no? porque Terrible esa complicidad del silencio, ¿no? Una cuestión. terrible. Entonces, la gente se empieza a dar cuenta de que el uso que ha dado a ese aparataje militar gigante para el cual nos quitó de los bolsillos esos 3 puntos más de IVA, cuando lo aumentó, está usándose para cualquier cosa, pero que las cifras de inseguridad y violencia siguen subiendo. Entonces, a mí me parece que el miedo, efectivamente, esa gente le perdió el miedo al señor que administra el terror. Por eso decía, voy a unir las dos hipótesis, porque en la práctica se vio que está malversando, quizás sea la palabra, malversando los recursos del monopolio de la violencia que tiene a su favor porque no ha cumplido con el pueblo, dándole la seguridad que ofreció, digamos, luchando contra la delincuencia como ofreció, ya no alcanzan esos discursos de tantos operativos, miles de detenidos, tantos allanamientos, que la cabeza detenida, que el objetivo de mediano impacto. No, no, ya eso, ya la gente ya no le convence, la gente se cansó. Son 2 años, no son meses, son 2 años de lo mismo. Y por otro lado, sí vio a alguien que no tuvo ningún empacho, que no le tembló la mano, como se dice vulgarmente, para poder atacar salvaje y brutalmente a gente indefensa. Entonces, la combinación de las dos cosas yo creo que genera esta primera ruptura, esta primera fractura de lo que parecía ser una imagen absolutamente impecable de un presidente que sin despeinarse, que sin una gota de sudor en la cara, que simplemente posando para las fotos con el chaleco antibalas y con el casco y con sus gafas, ¿no es cierto?, infaltables, sus gafas oscuras infaltables, acaparaba y concentraba todos los éxitos supuestos de la lucha contra la delincuencia. Este es el mayor problema y yo creo que es la causa principal, digamos, en términos negativos, que el gobierno no se dio cuenta y que finalmente lleva a la derrota. Y la segunda es que la gente se juntó. Yo creo que muchísima gente que estaba
tal vez con miedo, ¿sí? Porque esa imagen de que es un mal enemigo asusta a cualquiera, más aún a una ciudadanía muy dispersa, con poco tejido social, etcétera. Yo creo que viendo la valentía, porque para mí fue admirable lo del paro y es impensable poder analizar los resultados de la consulta popular sin juntarla como un acumulado, con el acumulado que generó el paro de un mes. Yo creo que esa gente empezó a decir, si es que los indígenas, si es que las Los comunidades, eventos, los eventos consecuentes que decía Pulanzas, ¿no? exactamente, pueden hacerlo, resistieron solos, ya no hubo aquí la CONAIE. Eso capaz que fue inclusive perjudicial para Novoa, porque Novoa capaz que con la CONAIE encima, con la actual dirigencia de la CONAIE, me refiero, no con la anterior hubiera sido otro cuento, con la actual dirigencia de la CONAIE, yo creo que Novoa hubiera desactivado el paro mucho antes, mucho antes. La CONAIE se vio frente a dos fuegos y por eso es que actuó tan ambiguamente y después Claro, esa decidió salir. movilización así rizomática que no tenía un centro único, que no podía echarles la culpa a los correístas tampoco, no podía echar la culpa a la Exactamente, Unitadista tampoco. Entonces se quedó con una situación en la que esos distintos centros, además autónomos, ¿no? Porque era muy importante, en cada sitio tenías distintas formas de lucha, distintos ritmos, distintos tiempos, le descolocó a totalmente, la estrategia del gobierno, ¿no? absolutamente. Y entonces yo creo que él no estuvo preparado para aquello. Fue una guerra de guerrillas, si se quiere llamar así, no solamente de comunicación política, sino de acción política. Yo vi y digo, para mí es esperanzador ver a mucha gente, inclusive acá en Quito, una ciudad que. Adelante, adelante. Perfecto. Digo, fue para mí muy esperanzador justamente en estas lógicas que estamos hablando, ver a grupos de colectivos, de ciudadanos que se crearon, digamos, espontáneamente, gente que había participado, algunos de ellos, en la política hace 20 años, hace 30 años, con grupos de jóvenes que están planteando nuevas demandas políticas y han puesto sobre la mesa nuevos temas políticos apropiándose de las calles, apropiándose de las plazas, haciendo la entrega de las pulgas en el un lado, cantando, bailando, ellos mismos llevando las sábanas y las pancartas y a ellos mismos dibujando el no, etcétera, etcétera. Es decir, hubo una reactivación, digo yo, mucho mayor que en lo que se vio en las dos elecciones anteriores donde gana Noboa, de una suerte de fervor de la gente. La política volvió a adquirir sentido, pero volvió a adquirir un sentido negativo, el sentido del no, negativo frente al poder. Eso fue lo importante. Y para eso no estaba preparada ninguna estrategia por parte de Novoa, porque Novoa tiene muy malos cuadros a su alrededor. Yo creo que uno de los errores mayores que tuvo es haber dejado que sean voceros los que fueron voceros, especialmente algunos que efectivamente creo que no solamente no convencían a la gente, porque no tenían argumentos, porque no se habían preparado, porque no sirven para eso, sino que avergonzaban a la propuesta del sí, avergonzaban. Y en ese sentido, creo yo, se le cae el castillo de naipes. Me da la impresión de que Novoa ya previó, debe haber hecho, mandado a hacer estas encuestas que tú dices durante la última semana, y no solamente había un 30% de población indecisa, eh, sino que al mismo tiempo yo creo que iba cayendo de manera acelerada el voto por el sí. A mí me parece que eso es, hay un giro de la tendencia. No es que el no siempre estuvo arriba, el sí estuvo arriba y me da la impresión de que estuvo arriba en las cuatro preguntas. Y fue cayendo en unas más que en otras, con mayor rapidez que en otras, y el gobierno ya no tuvo absolutamente nada que hacer porque no había plan B. Lo único que hizo el gobierno fue el último día, el día de las elecciones, poner un bloqueo, y esto te lo cuento porque yo estuve en una entrevista a las 5 de la tarde que me llamaron para analizar cómo había sido el proceso electoral en un medio de comunicación, y la persona que tenía que estar ahí, que era una asambleísta de ADN, evitó ir a las 5 de la tarde, le llamaron que vaya a las 5:30 y dijo que no iba a ir porque se habían bloqueado todas las entrevistas de voceros del gobierno. Esta señora era una de las Si, si te, voceras si te, del si te pones gobierno. a ver, si recolectas un poco lo que pasó en la primera vuelta,
como no le dieron chance, no le dieron luz verde para que cometa el fraude, acuérdate que él venía diciendo que había fraude y que no Ajá. iba a aceptar el fraude en la primera vuelta, ¿no? Ujú. En la segunda vuelta pudo operar el fraude a favor de él, pero en la primera vuelta vino el ministro de propaganda y le dijo que no había luz verde desde Washington. Sí, Vino sí. como un pretexto familiar, ¿no es cierto? Y acuérdate que asimismo les deja a sus militantes, los deja absolutamente templados ahí en su, en su festejo, pues y el silencio total, ¿no? Es decir, haciendo berrinche, poniéndose bravo, poniéndose trompudo y haciendo la ley del hielo a todo el mundo porque no le han dado no le han dado gusto en su capricho. Entonces, yo creo que Total. esto de aquí marca no solamente una situación personal de él, sino también una estrategia de comunicación, no sé, porque a ver, a mí me sorprende, ¿no es cierto?, el hecho de que teniendo tanta plata, no ponga a uno de los gerentes. Acuérdate que la forma de hacer campaña del Papito era movilizaba a todos los gerentes de sus empresas internas de aquí en el Ecuador, los que por cierto aprovechaban y le pasaban unas facturas, pero así recontrainfladas y los Sí. ponían, pero a funcionar muy operativamente, ¿no? Él no lo Ujú. hace, él no lo hace. O sea, yo dudo que una corporación tan grande que además tiene una proyección internacional potente por sí sola, además de que es fachada de un cartel fundamental en el comercio mundial, no tenga especialistas en comunicación y opta en una estrategia sacada del fascismo, ¿no? Por eso se llamaba el Partido Nacional Socialista Obrero Ujú. Alemán, es decir, la impostura. Entonces, adopta una cantidad de voceros, como la señora que mencionabas hace un momentito, pero no es la única, que vienen del correísmo. Y esto incluye no solamente a personajes públicos, sino a gente clave de su estrategia interna como Fausto Jarrín. Pero parece que no le resulta. ¿Cómo leerías vos esta situación? Eh, Te había dicho antes, me parece que era absolutamente inoportuna la consulta y referéndum. Mm, Sobre todo después del paro. Para mí el paro fue un punto de inflexión en lo que significaba un cierto momento, una cierta lógica de gobernabilidad y de tener el país de alguna forma bajo control, habiendo salvado, digamos, los inconvenientes, los pequeños escándalos que se generaron desde prácticamente cuando fue electo presidente para su periodo transitorio. Entonces, fue inoportuna, primero la consulta. Segundo, hubo ya en marcha, estaba en marcha un proceso de deslegitimación de su figura. A propósito, o sea, tanto lleva el agua al cántaro que algún rato se rompe el cántaro, pues. A propósito de la paupérrima inversión que el gobierno estaba realizando en sectores que son clave y que a la larga terminan pesando más que el miedo frente a la inseguridad, que son sectores como el de la salud. Empezó a haber mucho descontento, empezaron a salir a las calles estudiantes universitarios, empezaron las universidades también a hablar algo, un par de universidades, no todas, pero estudiantes sí. Cuenca, Eh, Cuenca, el tema de la minería, por ejemplo, en Cuenca fue otro elemento devastador para Novoa. No creo que midió el alcance que tenía el que una ciudad se haya volcado a las calles, una ciudad que le apoyó tanto además. Por eso te digo, yo creo que se trata de un viraje en las tendencias de apoyo a Novoa enormes. Lo de Cuenca fue el caso más emblemático de todos. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, estudios que se han hecho a propósito de la votación de Novoa de la segunda vuelta electoral para la presidencia con la consulta popular y uno superpone, digamos, los mapas de los distritos electorales, uno se da cuenta que en todos los distritos y prácticamente en todas las distritos, ciudades y provincias del país, en todos cayó Novoa. En los que más ha sido votado, cayó, inclusive en esos, cayó menos que en los que menos había sido votado. Pero esto fue una lógica de alcance nacional. ¿Cómo me explico esto? Me explico por la pérdida de la credibilidad en su palabra. Me explico por la pésima gestión, por la fallida gestión de la cosa pública que ha hecho. Me explico por los problemas y las falencias que hemos venido conversando que tiene en el campo de la comunicación política, una pésima
comunicación e incluso información gubernamental. Me parece que también hay los efectos de estos pequeños escándalos que se han ido sumando también a él y a otras figuras que le rodean. Y me parece que es también fruto de la incapacidad para poder mostrar, digamos, que ministros o funcionarios de alto rango tienen cosas que decirle al país. O sea, yo creo que sumando todo lo que te he dicho, hay un vacío de proyecto. Noboa no dice, no tiene que decirle al país hacia dónde lo lleva. Noboa está actuando ya, creo yo, desde hace rato, desde la inercia de un proyecto político que lo tiene en mente, que no lo va a modificar, que lo va quizá a radicalizar, pero no está, el motor está apagado. Yo no veo que haya un motor ahí. Y me da la impresión de que inclusive se está gestando una suerte de antinovoísmo. No llega al nivel del anticorreísmo, pero hay un antinovoísmo muy fuerte y eso le va a perjudicar de manera terrible, porque de ahí no se regresa. El momento en que la política se reduce a lo que significa una antipatía total, por no decir odio a un personaje, o a una línea política o una tendencia política, no habrá razón en el mundo que a esa persona, a ese votante, a ese ciudadano, etcétera, le saque de su de esa imagen negativa que tiene con respecto a otro. Entonces yo creo que lo que se viene es complicado en doble sentido. No cambia su proyecto político, no va a cambiar, sigue cometiendo errores, es decir, yo creo que va a seguirse descalabrando su imagen y al mismo tiempo, yo creo que eh, esa energía latente que quedó con el paro y que después también quedó con el triunfo del no, está ahí y un momento determinado esa latencia puede convertirse en realidad, o sea, puede un momento determinado emerger. Y creo que no está preparado Noboa, salvo lo que ya le hemos visto que ha hecho, sacar a un convoy militar enorme a todo el ejército, 15.000 creo militares y no sé cuántos policías, miles de policías. Yo creo que ya sabemos qué es lo que ha hecho. Yo creo que si es que era un paro con apoyo de otras provincias, si es que era un paro donde hubiera sido otra la dirigencia de la CONAIE, y no la actual. Yo creo que Noboa tenía serio riesgo de no haber salido indemne y de haber caído, así de simple. Entonces, no nos hemos dado cuenta de esta situación de caída, digamos, de Noboa hasta los resultados de la consulta popular y de esa contundencia. Ahora, ¿puede reconstituirse el gobierno? Yo lo dudo. Es que ya no Yo lo hizo, dudo. es que ya no lo hizo. Mira, detrás de todo ese enroque, que en realidad es simplemente que se están cambiando la ropa sucia, la ropa interior sucia unos con otros, ni siquiera se Así es. cambian de ropa interior, sino que simplemente se cambian. Ese es un enroque de lo más, ni siquiera es cosmético, ¿no? Porque No, no, es lo antiestético. cosmético tiene algo de estético, aquí es una cuestión absolutamente burdo. Pero lo que es queda incólume son los más sincerotes del gobierno, que son los que desnudan la verdadera cara de Noboa, que son el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno, pues. Sí, 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 sí. Entonces, es que es la represión pura y dura. Entonces, otro sincerote, no sé si lo oíste a Dajik, ¿no? Me parece que es muy interesante lo que dice él, muy sincero, muy sincero. Entonces dice, mire, yo voté por el no porque iba a perder la consulta, porque había riesgo de que ganen los correístas. ¿Por qué? A ver, y esto es lo que quiero preguntarte. Se le viene encima, ya pasó la época en la que podía repartir promesas, que todavía tiene que cumplirlos, con un manejo antitécnico, absolutamente demagógico, absolutamente irresponsable y absolutamente mentiroso del presupuesto. El problema es que ahora le toca hacer que calcen las cifras y no va a acabar, no hay plata para cerrar el año. Entonces, No hay. tiene que mandar sacando 50,000 empleados públicos, tiene que subir el precio del gas, tiene que probablemente aumentar de nuevo el IVA, tiene que quitarle el fondo de salud al IES, tiene que, bueno, con el tema de la cuestión eléctrica, la gente está comida el cuento de que ya se superó el problema, no está nada superado,
O sea, aquí es San Pedrito que le está dando un chancecito, pero en los hechos esto significa un drenaje brutal con todo el negociado de Progen, ATM y toda esa cuestión, ¿no es cierto? Se están alquilando unos equipos a unos sobreprecios brutales que no van a ser suficientes en caso de que haya algún apuro. Es decir, estamos hablando de que la cosa hace agua por los cuatro costados. Entonces, esa cara de franqueza de candor del ministro de un Lofredo, de un Reinberg, ¿no es cierto? Va a tener que abiertamente, ¿no es cierto?, plantearse como única opción, es decir, palo, palo y bala. Entonces, Así es. a ver, vos como experto en comunicación, ¿qué salida le ves? ¿Qué es lo que le pueden decir en Washington los expertos como para que maquille la cosa? Me pones en un papel absolutamente imposible de ser cumplido. ¿Qué hacer en este caso? Hacer algo diferente de lo que va a hacer. Bueno, yo te Así pongo de simple. una pista, no quería ser intrusivo, pero una pista. Los atentados de falsa bandera. Necesita continuar con eso. Ya lo hizo, ¿no es cierto?, ya lo hicieron con la quema de la Contraloría en las movilizaciones de octubre del 2019, con el bombazo que se borró media cuadra en Guayaquil en junio del 2022, y ahora con el atentado del Porsche, que a propósito vuelve a salir en Porsche para lavar esa imagen, vuelve a salir en un Porsche sin placa, con su hijo incumpliendo las leyes de tránsito, no poniendo además en peligro la vida del guagua. Entonces, yo lo que te diría es el riesgo que hay, ¿no es cierto?, y la importancia de alertar a la ciudadanía frente lo que en Italia se conocía como la época de plomo, ¿no? Es decir, la etapa de la tensión, generar una Sí, sí, sí. tensión, Pero escalar el fíjate, pánico. hay un dicho, cuidado con jugar con fuego, te puedes quemar. Y a mí me da la impresión de que, por ejemplo, estos operativos de falsa bandera, como se ha dicho, y yo me da muchísima impresión de que así han sido, desde el operativo de TC Televisión hasta los otros que tenemos por delante. Yo creo que puede llevar a que las bandas delincuenciales, el cartel, los carteles, las GDOs, etcétera, que efectivamente existen y siguen funcionando en Ecuador bastante a sus anchas, empiecen a intervenir ahora sí, no como operativos de falsa bandera, sino como atentados reales en el país. Y yo creo que el gobierno es actualmente incapaz de poder o va a ser incapaz de poder enfrentar aquella retaíla, aquel estallido de violencia. Y creo que la situación se va a volver insostenible. Eso es parte de la gobernabilidad. A ratos entendemos gobernabilidad solo como gobernabilidad política en condiciones o en situaciones de paz o de paz relativa, ¿no es cierto? De tranquilidad. Pero cuando ya se han dado en otros países como Colombia, como México, las estructuras mismas del Estado, además de un Estado al cual se le ha llamado acá también narcoestado, se desestabilizan, ya no logran de alguna manera Además, porque ahí responder. también hay gente decentes, ¿no? En las propias Exacto. Fuerzas Armadas, en el propio aparato estatal, y los propios medios de comunicación. Habrá gente que sea anticomunista, anticorreísta, antiindigenista, todo lo que vos quieras, pero algo de profesionalismo, algo de decencia tendrán, pues, ¿no? Dos ejemplos de aquello, para que se vea que no son entes monolíticos. El uno es el general del ejército, el excomandante, me parece que salió indicando con un mensaje muy delicado, muy cuidadoso, pero de todas formas indicando que las Fuerzas Armadas no están para reprimir al pueblo, están con el pueblo, uno. Y el otro, el funcionario, este director regional de trabajo, que ahora sale porque le obligan o lo quieren obligar en 3 minutos a quitar un impedimento para ocupar un cargo público, que es justo el de este inefable señor Rosero, que, que renunció, aunque no se había posesionado del cargo, solo en Ecuador pasan esas cosas, ¿no? No se posesiona, pero renuncia. Bueno, en fin, habrá habido el decreto ejecutivo, que también denuncia públicamente que no puede él someterse a una decisión arbitraria, ilegal, dolosa y de tráfico de influencias, dice él, del nuevo ministro del Trabajo, recién posesionado hace 2 días. Entonces, sí, hay gente decente y creo que el tema ético, que es un tema, por eso te digo que muy complicado para la reputación de un político, más de un presidente, es algo que se le está descalabrando, el tema ético. Los casos de corrupción, desde lo que significaba el caso Olón, que era antiético por donde se le vea,
hasta el resto de Progen y demás, Bueno, pero si los hasta está chalecos. manipulando los precios del banano a favor de su empresa, por favor. Absoluta, pero lo del SRI, el haberse borrado la deuda del grupo Novoa, o sea, uno no podría pensar que existe acto más antiético por parte de un mandatario. Y sin embargo, yo creo que poco a poco, porque así funciona la política, poco a poco se van acumulando, se van sedimentando. Y me parece a mí que efectivamente ahora eh, eh, frente a a un desprestigio tal, frente a a la noción de que tenemos un gobierno antiético, ineficiente, que no le interesa la gente, que no le interesa el país en definitiva, es decir, indiferente a lo propio y ocupado de sus propios negocios. Solamente pon esas tres características a un gobierno que se vayan ensanchando, digamos, que vayan cada vez copando más espacio en la mentalidad de los ecuatorianos. Y no hay vuelva luego. Yo no creo que haya estrategia, por ejemplo, de comunicación, cuando tú me decías, o sea, o estrategia de gestión política, si es que él va a seguir con lo mismo. Y creo que poco a poco, en un tiempo más, saldrán Reinberg, saldrá el ministro de Defensa, saldrán estos ministros que les puso y les cambió de puesto simplemente al uno por el otro y al otro por el uno, y se irá quedando cada vez más sin nadie a quien recurrir siquiera, porque le pasa lo mismo que a Lazo, no tiene cuadros, no tiene cuadros. Y como la política ya no se está procesando a partir de, o sea, acuérdate, Pedro, antes se hablaba. Haber un gran diálogo nacional, los partidos se pronunciaban, hablemos con este, hablemos con este otro, formemos un gobierno de coalición, se solía decir. ¿Tú crees que ahora hay posibilidad para eso con Novoa? ¿A quién va a llamar? ¿Va a llamar a Maguad, Centro, a Ajá, Maguad. ¿Va a llamar a Centro Democrático? No, pues, lo máximo que podrá es llamarle de ministro al Jimmy Jairala. ¿Podrá llamar a alguien del Partido Social Cristiano? ¿A quién ahorita? El Nebot está retirado y A Hurtado, a Ramiro con Rivera. a a Ramiro Rivera o a Yamil Maguad, ¿no? O sea, y a mí me da la impresión de que efectivamente, y aquí sí es curioso porque con lo inteligente que es Dajik, al haber actuado como actuó, con esa finalidad, ¿no es cierto?, de desnudar la verdad. Yo creo que Dajik es uno de los más claros. No sería raro que Dajik, en un momento determinado, pueda ingresar también, ya directamente y de forma Acuérdate que oficial. de la Rúa ya cuando en los destertores de su gobierno lo llamó de nuevo a Caballo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Entonces, con compañeros de ruta, sí, que tienen muy claro hacia dónde ir, eh, con grupos económicos que no se van a jugar por Novoa, pero tampoco le van a quitar el respaldo. Los grupos de poder económico, digo yo, no sé qué tanto acceso tengan para conversar con el presidente, porque no le he escuchado nunca al presidente conversando, por ejemplo, con las cámaras de la producción. Supongo conversará indirectamente, extraoficialmente, con sus directivos, directivas y demás, pero no le veo con la capacidad para poder decir, a ver, la gran política es esta, ¿no? Sentémonos a verlos. Está yo creo que bastante encerrado en sí mismo y en la mediocridad de los más cercanos. Y por eso yo creo que lamentablemente, te digo, la perspectiva que yo tengo yo del escenario inmediato de estos próximos años va a ser cuesta arriba y con un incremento cada vez mayor de la violencia, hasta cuando un estallido que puede surgir de muchas partes, que puede ser la combinación de muchos factores, eh, genera un remesón tal que el gobierno no lo pueda soportar. Me da la impresión de que yo veo un gobierno muy débil, un Ahora, mira, gobierno muy comprometido, con pero muy esas débil. tendencias, retomemos un poquito este proceso de desencantamiento de la gente que votó por Novoa, de la gente que no solamente que votó, sino que terminó aprobando, porque acuérdate que después de la elección Novoa, no de esta del fraude, sino de la anterior, de la primera, justo después del asesinato de Villavicencio, que es otro tema, es otro atentado de falsa bandera, él es el beneficiario de una situación que surge de una intención de voto, pero minúscula, ¿no es cierto?, a convertirse en la estrellita de Navidad. Y literalmente en Navidad, porque era justo la víspera de las Navidades, ¿no? Y entonces tenía un nivel de aprobación mucho mayor que el que fue su votación. Entonces, la caída de su credibilidad es mucho mayor. Este desencanto se vuelve, yo creo que es un proceso.
hasta ahora estamos hablando de, no sé, pues de un 15, un 20% que se han ido pasando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los otros sectores? ¿Cómo crees vos que este proceso de desenmascaramiento y de cada vez mayor desnudez del cinismo, de la crueldad, del sadismo, de la mentira, de la incompetencia, va a seguir teniendo como respuesta en la gente el enconcharse en la negación, el enconcharse en la ceguera absoluta respecto a eso? Como experto en comunicación, ¿hasta dónde va la gente a aguantar tanta mentira y a reproducir tanta mentira? Digo, del campo que todavía no se le desmorona, que no se le desencanta a Novoa, que dice, bueno, puede ser lo que sea, todo menos Correa. Sí, está ligado directamente a eso, Pedro, lo que tú dices. Mientras siga este clivaje, esta polarización tan fuerte que se ha construido en relación con el correísmo fundamentalmente, yo creo que Novoa va a tener fanáticos, porque no los llamaría de otra manera, cercanos, que están operando con esos códigos directamente pasionales, directamente emocionales, donde no hay lugar para la razón, no hay lugar para la argumentación, es simplemente la política entendida como la lucha entre el bien y el mal absoluto, ¿sí? Yo creo que va a haber de hecho, hay un porcentaje importante. A mí me preocupan mucho las elecciones seccionales, te diré, las elecciones locales, porque muchísimos alcaldes del país fueron electos con, chuta, 20, 21, 25%, a veces menos de 20% de la votación, porque no hay segunda vuelta, alcaldes y prefectos. Y me da la idea de que eso le puede alcanzar porque todavía tiene el control de esta empresa electoral llamada ADN, ¿no? Y tiene mucho dinero. Y claro, la lógica de las elecciones, digamos, para autoridades es distinta de una lógica de consulta popular y referéndum. Y creo que podría eventualmente él obtener un cierto reflote, puesto que me parece que hay un porcentaje importante, no te sabría decir cuánto, pero va a haber un porcentaje importante para cuando sean las votaciones, de gente que siga adherida, digamos, de manera emocional al proyecto novoísta, a Novoa entendido como la cabeza de ese proyecto. Eso me da. Por otro lado, yo no veo que haya una comprensión muy cabal de hacia dónde ir por parte de la oposición política como tal. Y me refiero propiamente a la ARC que, salvando, me parece, algunas decepciones en la Asamblea, eh, está actuando como un bloque que, yo digo, está sometido a la lógica, a esta lógica antidemocrática de no dar ni la palabra, pero sometido a esa lógica que persiste en la Asamblea. No veo claridad en los discursos de los líderes. Escuché a Rafael Correa, he escuchado a Luisa González, veo más bien fricciones a ratos, veo la amenaza inclusive de que haya separaciones en la ERC. No veo por ahí que haya una claridad eh, para conducir al país para otro lado. O sea, te soy muy sincero. Y no veo tampoco que haya una tercera fuerza, llamémoslo así, porque el sistema de partidos políticos como tal, yo creo que está bastante quebrado para hablar de otros partidos, sino al menos una tercera fuerza que sea competitiva en términos electorales y que tenga claridad en a ese respecto. Lo que veo es una enorme energía social que se generó en la coyuntura de la consulta, que se activó, que generó algunas articulaciones, pero que no logra traducirse en un contenedor político, que no existe un contenedor político para aquello. Y mientras eso dure, vamos a estar, digamos, ante esta, por un lado, el discurso desiderativo, chuta, es deseable que el gobierno enmiende errores, sería deseable que el gobierno, leí ahora un análisis interesante de la Asamblea. Alguien decía, sería interesante, por ejemplo, que haya un giro completo en la Asamblea Nacional, que se reconfiguren las comisiones, que se permita efectivamente el control y la fiscalización al gobierno, porque esto inclusive le puede hacer bien al gobierno, porque todo está tan taponado que cuando estalles se irá llevando con todo. Pero me parece que ese es el discurso, lo imaginado, lo deseable.
lo Los gringos dicen utópico. el wishful thinking. Yo creo que al contrario, Exactamente. va a haber un escalamiento de la persecución, le están poniendo las intensas a Leonidas Issa. Yo creo que a la Revolución Ciudadana van a intentar proscribirla abiertamente, a Sí, que no sí. solamente callarla en la asamblea, sino sacarla de todo el juego político. Y es claro que a los distintos sectores del resto, digamos, del campo nacional popular, van a haber distintos momentos o de mordaza o de cantos de sirena. Ya se oyeron a un par de dirigentes ahí planteando el diálogo con el gobierno en una circunstancia en la que no se empieza exigiendo lo elemental que es el respeto de la Constitución y de la ley, ¿no? Claro, sí, pues, sí vi por ahí un aviso de, pero eso te digo, está quebrado el sistema de partidos políticos. Por ahí vi un aviso público de la izquierda democrática, que es para leerlo con lupa, porque es como decir, aquí estamos nosotros, por si acaso si le hace falta, Pero que esa le fue hace falta. alguna sesión de espiritismo, eso yo no me he enterado. O sea, fue un manifiesto ectoplasmático de la izquierda democrática. Más o menos. Entonces, no creo que la solución venga por ahí. Y como te digo, y compartiendo contigo, me da la idea de que se va a ir radicalizando cada vez más la tensión, la fricción, la política no se está procesando por donde se debe, peor cómo se debe. Bueno, a ver, La pero vamos, gestión, vamos, una pregunta antes de que se nos acabe el tiempo, porque me parece que es clarito que si es que, o sea, si es que el horizonte electoral de la unidad de la izquierda, de la unidad de la centro izquierda hacia la izquierda, estaría muy marcado por el tema de las candidaturas y del signo político para las elecciones, si es que bien están atravesadas por las seccionales que vos mencionabas con estas trampillas ideológicas locales. Si es que además hay todo este problema, digamos, burocrático dentro de las organizaciones sociales, inclusive la propia CONAIE, tal vez el cuerpo como colectivo más protagonista de la movilización está en crisis, ¿no es cierto?, en pleno proceso de purga interna. ¿Cuáles podrían ser las alternativas en términos, si quieres vos, rizomáticas, ¿no? Es decir, hay una energía social que es clara, que, que no en todas partes se desfogó. Yo creo que con las elecciones, al contrario, yo creo que se han catalizado las posibilidades de otro tipo de movilización en otros sectores. ¿Y cómo verías, por ejemplo, estos sectores que no han participado? Por un lado, los sindicatos del FUT y los otros sindicatos, por otro lado, los montubios, o a nivel territorial. Por ejemplo, un Quito que se pone recalcitrante en el tema del sí, una provincia del Tungurahua también. ¿Cómo verías esta situación? O sea, qué tipo de efectos de comunicación podrían tender puentes para abrir un diálogo aunque sea con esos sectores? a ver, de hecho se va a generar luego de esto, no sé qué final tenga, pero se está ya generando una suerte de frente de izquierda sin el correísmo. O sea, está ya eso en marcha, eh, y están, digamos, estarán ahí los socialistas, estará la Unidad Popular y estará seguramente Pachacuti, ¿sí? Que han sido quienes de alguna manera trabajaron articuladamente en la Una campaña por reproducción el de la no, candidatura de Yacu Pérez, entonces. fuerzas políticas. Sí, no sé si a Yacu Pérez, pero por ahí saldrá una candidatura. Hay una fuerza política que podría tener carácter nacional, digamos. Lo otro que veo es que los partidos que ahorita han sido ninguneados, que están fuera de este juego político, que no están en la asamblea, son muchísimos, y partidos que hasta hace poco tenían representación y jugaban en el campo de la política, tenían dinámica. Estos partidos van a querer volver, digamos, al escenario político con resultados nimios. Analizando las últimas, el porcentaje de votación de la primera vuelta electoral, ahora último, uno vio que esa concentración, por eso se ha hablado hasta de bipartidismo, ¿no? 44% para ADN, 44% para ARC y el resto desaparecidos. Claro, quedó Leonidas Issa con 5,6, Pachacuti, pero Pachacuti y las estructuras son tremendamente frágiles. Entonces van a tratar de volver sin mucho éxito, me imagino, tal vez haciendo uno que otro, los que puedan, alguna alianza entre ellos para ver si se fortalecen, pero van a ser, digamos, un cero a la izquierda. No, no, no creo que tengan ningún... Que esto Y incluiría al agónico Partido Social Cristiano, al resucitado Democracia Cristiana, que sí, ya lo mandan financiadito a Maguad, a lo que mencionabas de la izquierda sí, democrática, el centro sí, 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 democrático. sí, sí, no, no harían entre todos, no hacen creo que uno, no, no No creo se que merecen tengan. más comentarios. Sí, sí, más comentarios.
Y creo que la única posibilidad sería, si es que esto da lugar a movimientos locales en algunas partes del Ecuador, movimientos políticos de carácter local. A ver, profundiza, por favor, ¿a qué te referirías Digo, concretamente? en Pichincha hubo distintas energías, unas que surgieron desde las comunas del norte, del sur de Quito, comunas indígenas, sectores muy, muy populares del campo popular, incluyendo sectores del centro y de la izquierda, sectores ciudadanos del centro y de la izquierda, incluyendo gente cercana a las universidades, etcétera, etcétera. Es decir, eso da, por ejemplo, daría, si es que hay una adecuada conducción política, una adecuada convocatoria, etcétera, para un movimiento local para pelear la alcaldía de Quito, por ejemplo. Me da la idea, ¿sí? No tengo ni nombres ni nada en particular, pero digo como posibilidad, esa podría ser una. De hecho, competiría con dos fuerzas políticas que son las que de hecho tendrán candidato. Una será ADN, ya es claro que Noboa tiene apetencias, tiene ambición de tener alcaldes y prefectos suyos propios, y además significaría una especie de reivindicación política luego de la consulta. No hay, creo yo, otras elecciones de por medio. Y por supuesto, ERC también participaría. La ERC es, digamos, la fuerza más organizada políticamente del Ecuador ahora, aún a pesar de de todas sus tensiones internas. Entonces, yo creo que se jugaría por ahí, cuatro grandes fuerzas políticas, al menos estoy pensando en Quito. Yo creo que las dinámicas en cada ciudad son distintas. Pensemos en Ambato. En Ambato seguramente ADN ganará de sobra las dos dignidades. Pero ¿qué pasará en Guayaquil, por ejemplo? Habrá una tercera fuerza encabezada por Aquiles Álvarez, que ya no tenga nada que ver con la RC, compita con la RC, y al mismo tiempo estará ADN. Habrá posibilidad de un movimiento local que no sea ni RC, ni ADN, ni Reto. Es decir, es muy complejo el panorama, es muy difícil decir que haya lógicas que puedan ser aplicables, digamos, al territorio nacional. Creo que inclusive el paro de los 30 días mostró efectivamente que Ecuador es un país que tiene una diversidad, inclusive en la lógica política, tremendamente grande. Sorprendente que en Cotopaxi, la tierra de Leonidas Issa, no haya habido el levantamiento de 30 días que hubo en Imbabura, en cambio sí lo hubo, o en el norte de Pichincha. Entonces uno dice, o lo que pasó en Cuenca, que fue absolutamente imprevisto. En Cuenca, de hecho, va a surgir un movimiento político, a mí me da la idea, un movimiento político local que no esté ligado a partidos políticos, porque además, creo yo, después de todo esto, los partidos políticos cada vez están, a pesar de que no ganaron ninguna de las dos preguntas, ni la B ni la C, pero los partidos políticos y organizaciones políticas que conocemos están en el ojo de la tormenta, están desprestigiadas. Unos porque no han sabido cómo hacer oposición, otro porque han funcionado como empresa electorera, ADN me refiero, otros porque no dan la talla, otros porque se autoeliminaron solos con el paso de los años. Pero yo creo que hay un malestar de la gente con la política. Pero la política un poco seguirá existiendo, seguirá habiendo quien gane las elecciones, seguirá siendo la dirección política imprescindible para poder hablar de un proyecto de cambio en cualquier sentido, proyecto de cambio hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro, hacia donde sea. Y por eso te digo, me parece que el panorama es tremendamente oscuro. ¿Qué vaya a pasar después del triunfo que vivimos? ¿Será que siempre me adelanto, pienso hacia adelante? Sí, me alegro de lo que pasó, pero y digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo creo que es la pregunta que venimos haciéndonos en Ecuador desde hace un montón de años y no podemos respondernos. Lo que ahora pasa, cuando pasa lo que pasa, después de uno hacerse la pregunta, es el deterioro, el debilitamiento, la desinstitucionalización, la caída en definitiva, el declive. Eh, Algún momento saldremos de esto, algún momento estaremos Y en con una coyuntura tan importante, ¿no? Tan significativa que si se deja pasar, van a ser quién sabe quiénes, qué nefastos
intereses, qué protervos intereses van a terminar capitalizando este triunfo popular, ¿no? Totalmente, pero tú, yo creo que tú tampoco, al igual que yo, ve ninguna similitud de la coyuntura actual 2025 con lo que era la coyuntura del 2005, 2006, 2007, que dio lugar efectivamente para una reconfiguración, Pues no, una... sabes que yo al contrario creo que ¿Sí? bajo la superficie hay un potencial mucho más grande, ¿no? Yo creo que la situación es muchísimo más explosiva en términos económicos, no solamente internos, sino a nivel internacional. El país como tal, incluyendo la oligarquía, se va a ver enfrentado a unos desafíos existenciales y en ese sentido, me parece que lo elemental es que hay que desprenderse. Mira, yo creo que hay que aprender de Melanchón, ¿no? Fíjate la generosidad con la que Melanchón, que fue fallido, pero finalmente, ¿no es cierto?, hizo una muestra de generosidad política que creo que es histórica. Yo creo que acá también los dirigentes de las distintas fuerzas, tanto grandes como pequeñas, tienen que aprender de eso y empujar la unidad. Es decir, yo creo que el marco, el referente de la unidad se convierte en un paraguas, yo te diría en términos de lo del significante vacío, ¿no? Este paraguas de muchas reivindicaciones que van a seguir aflorando, necesariamente van a seguir aflorando, y que si es que no hay un referente aglutinador, pues simplemente pierde horizonte y podrían terminar en un Milei, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Pero quería yo hacer una preguntita. Vos claro. mencionaste al paso el tema de la universidad, como que empieza a despertarse. ¿Qué ves en la universidad que no termina de sacudirse? Y vos decías, mira, medios como el mío es una ventanita de lo más modesta y probablemente insignificante. Tendrá algún aspecto cualitativo con un grupo de compañeros que tienen la gentileza de seguirnos, pero creo que, por ejemplo, las facultades de comunicación social de las universidades no han estado a la altura de dar una batalla digital que están en capacidades privilegiadas de hacerlo, ¿no? Primero porque son jóvenes y ellos ya vienen con el chip puesto. A mí me cuesta, vieras lo que me cuesta a mí abrir la computadora y no meterlas de andar, hombre. No, no, sí. Lo que pasa es que la universidad fue perdiendo protagonismo. Esto ya se sabe, ya se ha dicho desde hace muchos años. Fue perdiendo peso en la vida nacional y me da la idea de que tampoco se logró concretar, materializar un proyecto de modernización, llamémosle así, que se gestó durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero que al mismo tiempo generó una racionalización de las actividades de la educación superior, una cierta burocratización de la universidad ecuatoriana. Se distanció de los problemas del país, que era algo fundamental. Pues yo me acuerdo la Secretaría, por ejemplo, de Planificación Social en el gobierno de Rafael Correa tenía una importancia fundamental porque era la que podía brindarnos, digamos, este cuadro, este diagnóstico de cuáles eran los problemas fundamentales del país y qué hacer frente a esos problemas de una manera planificada. Esto se perdió hace tiempo y la universidad se fue cada vez convirtiendo en una especie de mendigo de los gobiernos de turno. A la Universidad Ecuatoriana yo creo que fue una de las más castigadas con decremento de recursos, de inversión sobre todo, y la universidad se puso una mano adelante y otra atrás y hasta ahí llegó. Es decir, las autoridades se limitaron a eso. Por otro, yo te hablo mucho de la Universidad Central, por ejemplo, y no es la única. Otra universidad pública en la que trabajé también hace poco, pasó exactamente lo mismo durante 10 años negociando presupuestos. Eso es lo único que le interesaba. Una renovación, una vinculación de los estamentos universitarios con los problemas del país, respuesta a esos problemas, no solamente facultades de comunicación, sino de todo tipo, absolutamente para nada. En ese sentido, a mí me da la idea de que hay ahora un resurgimiento de una suerte de politicidad desde abajo en la universidad. Yo he visto una central que son los estudiantes, han sido las asociaciones de estudiantes y son algunos profesores que ya directamente dejaron de calentar asiento en la universidad y dijeron, frente a esto tenemos que actuar otra vez y hablar de política en las aulas y tenemos que organizar eventos de discusión política y tenemos que afrontar los problemas con nuestros estudiantes es lo que ha vuelto a dar dinámica. Pero por parte de las autoridades, todavía es como que nada hubiera cambiado. Ellos siguen en la misma lógica anterior. Entonces, me da la impresión de que cada vez más va a haber un desfase, una distancia entre estas energías jóvenes, estudiantiles y de profesores, más bien que vuelven
a politizarse en la universidad frente a lo que es el declive de un país entero, y autoridades que van a seguir con esa misma lógica mezquina, diría yo, de todos los años estar mendigando recursos o que les quiten lo menos posible o que la Contraloría no les moleste mucho a las autoridades con respecto a glosas y auditorías especiales y demás. Así que eh, una buena señal, digo yo, sobre la base de lo que pasó en esta coyuntura, una participación incipiente nuevamente de esos estamentos estudiantiles y docentes que generaron una energía interna en la universidad, pero yo creo que la lógica de arriba, y lamentablemente todavía sigue siendo bastante verticalista el gobierno de las universidades, sigue siendo una lógica de mendicidad, mendicidad por recursos. Bueno, mira, ha sido un recorrido muy intenso, pero tenemos un minutito como para que cierres esta sesión con unas palabras finales que no haya topado yo desde mis preguntas. No, simplemente te digo, tú no estabas de acuerdo con que no se parece el 2006, digamos, al 2025. eh, de acuerdo, pero a mí me da la impresión de que se parece más del 2025 a 1997 o al 2000 o al 2005. Es decir, los momentos de turbulencia donde ya no resistieron las estructuras institucionales Exacto. y cayeron los gobiernos. A mí me parece que más bien los escenarios que se pueden proyectar con Novoa son esos, pero no de un gran acuerdo nacional alrededor de un liderazgo que surgió en ese momento y que finalmente llevó a que se haya escrito una nueva constitución y se haya modificado de manera, yo diría, muy rotunda la política del país. Eso simplemente para terminar. Bueno, muchas gracias. Por favor, te comprometo, me avisas, por favor, cuando tienes disponibilidad y sigamos conversando, porque me parece que hay temas que valdría la pena profundizar para nuestra audiencia, sobre todo en términos de instrumentos para entender la batalla comunicacional. Un gran abrazo, Hernán. Muchas gracias. Gran abrazo para ti, por supuesto, siempre a disposición. Nos vemos, Pedro.